entender el tema como debe, ¿sale? Bien, vamos a dejar las preguntas al final. Vamos a dar el tema de cómo dar malas noticias a partir de que eres un licenciado en salud y bueno, empiezas a desarrollar este tipo de herramienta con los pacientes y con las familias para saber cómo identificar y trabajar. Bueno, aquí hay un pequeño relato, dice que Zeus regaló a Pandora una caja preciosa, ¿no? La muy famosa caja de Pandora, ¿no? Y le dijo Zeus que jamás la debería de abrir, pero por curiosa, abrió la Pandora, ¿sí? Abrió su cajita y esta cajita pues traía un montón de males de la humanidad. Horrorizada intentó cerrarla, pero en ese momento solo quedaba dentro la pura esperanza y esa se quedó ahí adentro, ¿sí? La esperanza se quedó encerrada en la caja y ayudando así a que los hombres puedan sobrellevar sus desgracias día a día. Los males fueron liberados y la esperanza sigue en cada persona para ayudarnos a sobrellevar sus desgracias. Este es un pequeño relato, está muy interesante, la verdad es que es bueno. Bueno, ¿qué es una mala noticia? Una mala noticia es toda información que altera la vida de una persona de manera drástica, ¿sale? Lo malo de la noticia depende de la perspectiva del paciente en relación con su futuro y no solo al riesgo de muerte. Aquí hay que entender que hay niveles de información y la forma en que lo comunicas también implica este nivel. ¿De acuerdo? No tenemos que suavizar ni dulcificar el concepto o el mensaje, pero sí tenemos que ser un poquito asertivos, que es la palabra adecuada, para poder dar esa información cuando es necesario y es oportuno esa información. ¿De acuerdo? La manera en la cual se proporciona este tipo de información puede afectar la comprensión de la misma, el ajuste psicológico y en nuestro caso la adherencia a un tratamiento, ¿no? Al que permanezcan ahí. La comunicación de mala noticia es una actividad inherente a la práctica de la medicina. No lo puedes dejar, va pegado a ti. Un médico puede llegar a tener que informar de situaciones no favorables hasta miles de veces a lo largo de su carrera. La capacidad de comunicación con el paciente ha sido considerada erróneamente como una habilidad de menor importancia al compararse con otros aspectos técnicos de la práctica asistencial. No es solamente hacer cirugía, tienes que aprender la parte humana también de saber qué decirles después de que no sobrellevó o sobrevivió a la cirugía, saber qué hacer. Me ha tocado ver muchos residentes que están todos doblados en los cuartitos de asistencia porque dieron malas noticias y no pueden con la información, no saben trabajar con la información y se enganchan horriblemente. Es bueno ser empático, que nos duela la parte cuando estamos dando noticias y que se vea que ese dolor es real, ¿no? Que sí lo estamos sintiendo, que sí estamos tristes por lo que pasó, pero no nos vamos a enganchar como la familia porque si no nos haría inactivos para seguir continuando en el trabajo del día. Ser poco hábiles dando malas noticias puede generar un sufrimiento añadido e innecesario en la persona que recibe la mala noticia y un deterioro en la relación sanitario-paciente, en la relación médico-paciente es importante porque pierden la confianza en ti, ¿de acuerdo? Saber manejar las malas noticias puede disminuir el impacto emocional en el momento de ser informado, permitiendo ir asimilando la nueva realidad poco a poquito, afianzado la relación médico-paciente, que te sienta como que tú eres parte de esa información y que están juntos con la información, no que están solos diciendo, ¿sabes qué? Pues es que te vas a morir. ¿Así? No. Incluye un poquito más de empatía en el trabajo que tenemos que mejorar a la persona para que pueda reducir situaciones como depresión, ansiedad o ese tipo de situaciones de estrés que puede tener el paciente o la familia en su caso. Por tanto, es importante también hablar un poquito de conductas en la comunicación. Tenemos algunas. Ejemplo número 1, conductas instrumentales, ¿sale? El médico adopta actitud de experto técnico, ¿sale? Hay que cuidar mucho esa conducta instrumental porque les hablamos en un vocabulario en el cual no entiende el paciente. Acuérdense que la empatía está basado en la forma en que tú modificas tu lenguaje técnico a un lenguaje aplicado a la vida, ¿sí? O al paciente. La comunicación afectiva es otro punto, ¿no? Contexto emocional, el lenguaje y la comunicación, el tono con el que lo dices, la forma, esa cuestión que sienta. Es como cantar una canción. Si no la sientes, no te sale. Si no la interpretas, no te sale. Por eso es importante ese tipo de tema que es la comunicación afectiva, ¿sale? Es engancharte con la idea que vas a dar bien el mensaje.
Se me trabó un poquito. Bien, soluciones. ¿Cómo podemos solucionar el proceso de dar una buena noticia? Bueno, la capacidad de comunicar correctamente las malas noticias al paciente, así como los elementos que utilizamos, siempre se disponen para mejorar la habilidad y debe formar parte del conocimiento y la formación del médico. Las técnicas y habilidades del profesor o en este caso de la propia forma en que damos la información son importantes, ¿no? La técnica. Más adelante, chicos, vamos a hablar de un tema bien padre que se llama la técnica de la entrevista. Les voy a enseñar a ustedes a ver abordar a un paciente. Cuando tengan ese proceso de empatía, en un tallercito que sí vamos a hacer aquí en la clase, van a entender ustedes cómo acercarnos a la familia en el momento indicado para soltar la información, tanto buena como mala, porque a veces la información buena es de más, ¿de acuerdo? Porque a veces hay médicos que dicen, listo, sobrevivió, yo lo salvé. Híjole, ¿qué te digo, no? Es una cuestión que en la cual no es por nuestro ego que se salvó la persona, sino es por nuestro apoyo, ¿va? Por eso es importante saber decir las cosas. Bueno, entonces, a ver, ¿de qué vamos? El papel de la familia, perdón. La familia, padres, pareja, hijo, es el principal soporte emocional de un paciente. Por lo tanto, deberemos darle protagonismo siempre el papel a esa persona, ¿no? A quien le confiere, intentar que sea nuestra aliada la familia para que sea más fácil dar la información al paciente, ¿no? Si no tiene familia, pues al grupo de amigos. Si no tienen grupo de amigos, a los allegados que están ahí. Y si no, tienes que reunir un grupo de personas para dar solo y que varias personas a la hora de ahí nos están los 5 médicos para darle la noticia a la familia. Se los llevan a un lugar aparte, los encierran en un salón y ya les explican los procesos, pros, contras, todo eso. Son varios médicos que están respondiendo a las preguntas de los familias, porque la familia inmediatamente empieza con dudas y con muchos miedos, y entre 4 o 5 médicos están ayudándose en este equipo. Pero es un equipo de trabajo tanatológico, te les digo, es saber cómo trabajar. Bueno, otro punto es la comunicación abierta, cómo se tiene que dar. Bueno, pues ahí tiene que ver mucho la buena relación terapéutica que tienes con la persona, una información real, información precisa, establecer si existe un tratamiento o no. Ayuda mucho a disminuir la ansiedad, incertidumbre, tipo de tema de cuestión, vaya, de empatía que manejas con el paciente, disminuye la insatisfacción de los propios pacientes al tener una comunicación libre, ¿no? Al tener información real, al hablar con la verdad de forma un poquito más noble, que no sea tan agresiva la información. El proceso de dar malas noticias debe ser individualizado en cuanto a buscar información hacia el paciente, pero hay que tomar en cuenta también la familia en cuanto al tema del soporte, ¿no? La información es hacia el paciente, pero el soporte lo da la familia, por eso es importante. Se debe conocer la enfermedad, la personalidad del enfermo y las circunstancias para tomar decisiones y saber cómo le vas a hacer. Y bueno, hay varios autores que lo manejan. Este autor, Arraya Lizárraga, dice que hay 4 puntos importantes, que es el silencio, manejar las pautas, escuchar activamente, la empatía y la asertividad. Ellos creen que son unas 4 habilidades importantes o principales para que puedas manejar la información con tu paciente. Luego hay otro método, el MACP, que nos habla primero el ABCD, que nos habla de las pautas. Hay 4 etapas en las cuales das malas noticias. El SPIKES, aquí está mal escrito, el SPIKES o método de Bookman, que es otro método para dar noticias. Y bueno, el ABCD es este que es el de Rambo y MAPI. Nos habla de, bueno, A, preparación avanzada, preguntar al paciente si sabe su enfermedad, o sea, total, absolutamente educación e información. B, la buena relación, el ambiente, un lugar privado, buscar dónde vas a la noticia, como les decía hace ratito, se van a un salón, sillas cómodas, ventilación, que sean sillas soportables por si se enojan, por si se caen, por si se desmayan, por si pasa algo, tener lo necesario ahí y saber con qué lo pueden tranquilizar, también llevar algo para poder tranquilizar. C, la comunicación adecuada, hay que ser un poco divertido, no ser cómico, pero ser un poco divertido, o sea, decir, oye, te la estás pasando ratitos bien, ¿no? ¿Qué comiste? Está bien rica, ¿no? La comida. Hacer que algo sea menos doloroso en base a las cuestiones de lo que están viviendo, ¿no?
permitir muchos silencios, ¿sale? Para que lo que estás diciendo lo entiendes y para decirle, de hecho, a ver, entonces, ¿entendiste qué? Y otra vez que te lo diga el paciente que entendiste y a cada ratito hacer pautas para que te lo explique, ¿no? El de desarrollar acuerdos con los familiares y pacientes es cuando ya les da la noticia, ver las respuestas que tienen fisiológicas, de pensamiento, de aprehensión afectiva, de escucha, de entendimiento, de aceptación, o sea, evaluar cómo le estás dando la información al paciente y cómo lo están aceptando ellos. Y por último, enfrentarse en este caso a la parte de la expresión de la persona o del paciente, ¿no? Saber cómo dar la noticia a otros en nombre del paciente. A lo mejor el paciente dice, es que yo no le puedo decir esto a mi familia, ¿sale? Otro puede ser que la información sea irreal y que tú tengas que corregirlo, ¿no? Que a lo mejor dijiste al paciente, vamos a ver otro tratamiento experimental y a lo mejor el paciente se engancha de ir y dice, no, ya dijo el doctor que hay un tratamiento experimental que me va a salvar la vida y tú jamás dijiste eso, ¿sale? Entonces, por eso es importante mantener esa información real en este punto que es la letra E. El SPIKES son pasos objetivos para tomar en cuenta, son objetivos más que tasks. Tener información sobre el paciente, ¿ya lo lograste? Sí. ¿Transmitirle la información? Sí. Okay. ¿Proporcionar ayuda? Sí. ¿Lograr colaboración para diseñar una estrategia o plan de tratamiento futuro? Sí. Entonces, ahí vas con el tema del SPIKE, ¿no? Son 4 puntos, 4 objetivos que lo vas logrando y la persona se siente más cómoda a la hora de que va superando cada punto que aquí frente a ustedes. Bookman es el único saber hoy, pues son 6 etapas. Nos habla de preparar el contexto físico adecuado, averiguar cuánto sabe el paciente, encontrar lo que el paciente quiere saber, compartir la información, responder a los sentimientos del paciente y por último, planificar y dar seguimiento del proceso. Este está muy completo, el de Bookman me gusta. Este y el ABCD me gustan, son los que más se apegan más a lo que hago todos los días, pero sí me gusta más el proceso este de Bookman. Y bueno, existen otros más, hay cuestiones de contexto físico más adecuado. En este caso es que tú, como médico adscrito o encargado, tienes que dar la información porque eres el responsable y eres la persona que conoce más el caso. Siguiente, hay que entender el contexto cultural. Acuérdense que son familias mexicanas, tapatías, oaxaqueñas, norteñas, de todos lados. Y tienes que adaptarte al contexto para estudiar a la persona y saber por dónde les vas a llegar. Si son católicas, si no son católicas, si son cristianas, no son cristianas. Toda esa información es importante para que vayas armando tu speech para poder trabajar con la familia, ¿no? Y evitar algún tipo de daño, ¿no? Siempre preguntarle como tal cómo se siente. Y bueno, por último es averiguar cuánto sabe el paciente, ¿no? Importante lo que les decía, qué tanta información tiene, cómo lo está manejando y cómo sabe de su gravedad. Entonces, es lo más importante. ¿Qué sospecha? ¿Qué preguntas están pensando? ¿Qué más? ¿Cómo voy? ¿Qué son tus expectativas? ¿Qué es la paciente de más o menos? Nada más es comunicarte solamente para dar un día es la realidad, lo que piensa y no tiene que trabajar. Y bueno, hay que saber si tú llegas 3 horas, porque se va muy rápido y todo eso. A lo mejor ya si existe algún camino mejor. Para mejorar su vida, pues a lo mejor más tiempo, a lo mejor le gustaría saber si puede regresar a su casa. ¿Me explico? A lo mejor les gustaría saber a la familia qué sucedió. Entonces, información muy clara, verás, para ellos es buena onda. Y bueno, el tema de autonomía es otro tema importante en asimilación. Acuérdense, quien decide al final es la familia, quien decide al final es el paciente. Tenemos desistimiento de una relación, tenemos consentimientos informados, tenemos carta de instrucción de derivación de órganos y vaya, un montón de documentos que los mismos médicos manejan con los pacientes a la hora de que se les empieza a dar la noticia. ¿Sale? Otro importante es compartir la información. El diálogo terapéutico. Existen grupos de apoyo terapéutico casi en todos los hospitales que les puedo ayudar a ustedes a mandar a estos pacientes, ¿no? A ayudarse un poquito a la información. Ahí en el Civil Viejo, pues hay un grupo de tanatología, el cual se dedica a esto, ¿no? Se dedica a ayudar a los pacientes y a las familias a entender un poquito más sobre el proceso después de que les dieron la mala noticia. ¿Va? Y bueno, hasta aquí el tema, porque ya lo siguiente hablar un poquito más allá de la entrevista y el manejo de la entrevista. Muchachos.